Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la última parte de la agenda prevista para el día de hoy. Sabemos que ha sido un día largo, intenso, pero también creemos que muy productivo. Queremos darle las gracias al profesor Jorge Giordani por acompañarnos el día de hoy. El profesor es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Sin más preámbulos, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes, casi ya buenas noches. La verdad que primero quisiera felicitar a los organizadores del evento, a los ponentes, a los participantes, particularmente a los participantes ponentes, porque hay varios, pero sobre todo quiero felicitar a una persona que es Victoria Libertad, así se llama, ¿verdad?, por la paciencia que ha tenido en aguantarnos durante todo el día. Con Victoria Libertad tenemos futuro asegurado, así que las discusiones que hemos tenido hoy sobran. Pero ella no negocia la comida, profesor, eso sí. Ella no va a negociar la comida que tiene, eso sí es innegociable. Ahí está, ese es el futuro. El escrito de hoy tiene un título que no merece muchas explicaciones y se los voy a entregar luego a los organizadores, le dice Refundición socialista venezolana más allá de una esperanza sembrada. Por refundición no quiero solamente expresar una metáfora, recordando a los maestros de Murano, que los hubo, y posiblemente hasta entre ellos está el comandante Chávez. Eso de reunir en 1000 pedazos que ha quedado esta situación, yo voy a hablar específicamente de un periodo. No se requiere una reforma, no es posible reformarlo. Una revolución a lo mejor se queda poco, se requiere una refundición de la experiencia socialista. Y aquí entonces uno asume posición. Si en el sistema social las tendencias son como leyes, unas milenarias, centenarias, decenales. Aquí estamos hablando de una experiencia apenas de una década con Chávez, prácticamente. Claro, desde que nació, cuando a mí me decían hijo de Chávez, decía que no podía ser biológicamente porque había nacido antes que él. Pero hay muchos que dicen hijos de Chávez, serán hijos de otra cosa. Sobre todo porque es muy difícil, yo le comentaba a Alejandro ahorita, que pensar duele. Pero escribir duele mucho más. Y en eso me recuerdo una visita que yo hice en Londres al Museo Británico y la silla donde se sentaba ese señor, Carlos Marx. Claro, nuestra compañera, la heroína revolucionaria, nació en 1871, me corrigen ustedes, y en el 19, tal como fue asesinada, dio su vida entera por una revolución. Nació en un pequeño pueblito, muy cerca de la frontera de la actual Bielorrusia, o sea, polaca. Como ha sido el destino de muchos polacos, alfombra donde pasan alemanes, pasan rusos. Y entonces polaca, luego habló el alemán y hablaba otros idiomas también, y escribió también un libro y una
Hay una biografía sobre ella de Paul Froelich, no sé si se pronuncia exactamente así, que la sugiero como lectura porque él la conoció personalmente y después falleció en el año 53 más o menos. Entonces, esta invitación hay que agradecerla, sobre todo en momentos en que esa ley de tendencia, si la asumimos una década o 2 décadas, hay que diferenciarla de la periodización que se ha hablado mucho en este evento. Porque la periodización es una categoría analítica, ¿verdad? Uno separa unas fechas y estudia. Generalmente ustedes cuando van a presentar una tesis de maestría o doctorado, hay personajes que preguntan sobre lo que uno no escribió en la tesis, ¿no? Ustedes saben que ser tutor de tesis es como el coach de tercera en béisbol. Si el tipo se roba el home, es un héroe, pero si lo raspan, el problema es el tutor. Eso le pasó al presidente Chávez. Y no voy a contar historias personales porque no es el motivo de esta reunión, pero siempre que le preguntaba, presidente, comandante, ¿y cómo va su tesis de maestría? Jorge, estoy en el trabajo de campo. Cuando quería ser breve, era breve, por ahora. Estoy en el trabajo de campo. Así que en este escrito, por supuesto, difícilmente separar lo que es lo subjetivo. En el caso de uno, casi 2 décadas, y para uno como ser humano, 2 décadas son bastante, a pesar de que pienso llegar a 120 con suficiente juventud acumulada. No sé quién me va a aguantar, pero... Y menos este desgobierno, porque lo digo, no es un gobierno, es un desgobierno. Sobre eso no voy a hablar. Entonces, refundación socialista venezolana, más allá de una esperanza sembrada. La cultura es como el campesino, cultiva, como la amistad se cultiva entre los seres humanos o con los mismos animales. Esa experiencia fue sembrada y en la exposición no la voy a leer porque me van a decir fastidioso, voy a leer partes nada más, porque a veces, cuando estaba escuchando a Edgardo, sufro algunos problemas de audición y con los problemas técnicos, Edgardo, espero que me mandes la cosa escrita para poderla disfrutar plenamente, porque no te pude escuchar muy bien y tampoco pude, el control, ¿no? El control. Y es femenino, ¿no? Usted me corta si es necesario. Entonces, voy a leer unas 3 partes de este papel que luego, bueno, los organizadores dirán qué hacer con él. La primera parte reza así. A continuación tratamos de enumerar con pocas palabras lo que consideramos logros indudables de su gestión y de su indiscutible liderazgo. 1. El proponer un proceso constituyente en su programa de gobierno a partir de febrero de 1999, que condujo a la elección de una asamblea constituyente que debatió a lo largo y ancho del país sus elementos constitutivos, proceso de extensa participación que culminó con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como sabemos, el 15 de diciembre. El 17 de diciembre estábamos allá en el Panteón Nacional y Chávez estaba allá en La Guaira. Allá en La Guaira, en pleno deslave de Vargas. 2. El expandir en la política exterior el mapa estratégico mundial en medio de lo que calificamos como una crisis estructural de la lógica del metabolismo del capital, y aquí tenemos al profesor Mesaro, al establecer un conjunto de alianzas que respetaron la autodeterminación del pueblo venezolano, no solamente con países del continente latinoamericano y caribeño, sino a nivel mundial, con las grandes potencias aliadas, asociadas a una política de paz a nivel mundial. A partir de dicho mapa estratégico, se diseñaron una serie de políticas específicas de colaboración
con nuevas instituciones que fueron creadas donde el aporte y la decisión del gobierno tuvo un papel resonante. No voy aquí a... cada uno de estos puntos, si uno se pone a elaborarlos y fundamentarlos, aquí nos quedamos toda la noche. 3. El ser capaz de resistir la contraofensiva parte de quienes pretendían volver a la antigua experiencia que se generó en el periodo de la Cuarta República, 1958-98, apoyada por élites tecnocráticas, incrustadas en PDVSA y en el Ejecutivo Nacional, teniendo como aliados organizaciones empresariales con apoyo de un grupo de oficiales de la Fuerza Armada, los sindicatos tradicionales de Acción Democrática y COPEI, hegemonía bipolar partidista esta del Pacto de Punto Fijo, y sectores de la cúpula religiosa abiertamente declarados conspiradores del golpe de Estado de abril del 2002 y del sucesivo sabotaje petrolero hasta principios del año siguiente. Hay fotografías, hay videos, como lo que están haciendo ahorita, me van a grabar y estoy listo para la historia, ¿no? Se lo pueden dar a la CIA, a la FBI, al Mossad, a todos los que quieran, no tengo problema. Ellos sin nombrar las acciones intervencionistas, por supuesto, del gobierno norteamericano en ese momento. 4. La modificación por vía de decretos y leyes habilitantes ya en correspondencia con la nueva Constitución para tratar de analizar decisiones por parte del Ejecutivo Nacional del nuevo gobierno. Se realizaron varias leyes habilitantes con la participación de la nueva Asamblea Nacional elegida. Yo recuerdo aquella combinación donde un dirigente ADECO nos dijo: no van a aprobar ninguna ley, y la primera habilitante fueron unas cuantas, y así sucesivamente. 5. Distribución más equitativa de los recursos para el desarrollo de las entidades regionales, estadales, municipales y locales a nivel nacional. 6. Inicio de un proceso de apertura que desde una concepción nacionalista, autónoma, independiente, la República se orientara a una transición pacífica de carácter socialista, fue que lo declaró, cuestión que posiblemente iba a requerir cambios jurídicos políticos diferentes al contenido de la Constitución declarada como un Estado social de derecho. El propio presidente Chávez liderizaba ese posible proceso truncado con lo ocurrido lamentablemente por su delicada salud. 7. La Constitución Bolivariana de Venezuela no es socialista. No digo quién me invitó a participar, no voy a decir nombre, pero eso fue una lucha, y desde el punto de vista económico, ¿cuál es el contenido de dicha Constitución? 7. Legitimación político-jurídica permanente a través de los preceptos constitucionales en elecciones libres, abiertas, que le dieron triunfos sucesivos hasta el último logrado a finales del año 2012 en una campaña donde, a nuestro aviso, se inmoló en medio de un torrencial aguacero. Los bonzos generalmente lo hacen con el fuego. De hecho, no pudo comenzar a ejercer el próximo periodo presidencial 2013-2019. 8. Reestructuración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como cuerpo armado orientado a una política en estrecha alianza estratégica con el pueblo venezolano, inspirado en las luchas independentistas de nuestros héroes nacionales. 9. Conformación de equipos de gobierno que cambiaban su composición y organización del aparato administrativo del Estado de acuerdo a los planteamientos de cada periodo constitucional y las circunstancias del desarrollo nacional y el contexto internacional. 10. Ejercicio de una comunicación diáfana, transparente con el pueblo, dirigida por el propio presidente y por los miembros de su gobierno, tal de ofrecer dentro de las circunstancias favorables o desfavorables de una información de primera mano a través de los programas de larga duración en los diferentes medios de comunicación públicos y privados. 11. Respeto a la institucionalidad generada por la Constitución en el uso de los diferentes poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral y el Poder Moral. 12. Elaboración de programas de gobierno
ante cada proceso electoral de renovación de autoridades y de la conformación de los sucesivos planes de desarrollo. La planificación considerada como un aspecto importante de la elaboración, seguimiento, control de los planes y programas puede ser revisada en uno de los libros por este autor escrito después, que nos ahorra extendernos sobre ese tema. 13. La iniciativa de la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela. 14. Propuesta inicial a nivel embrional por parte del presidente Chávez de la conformación de un sistema comunal en Venezuela. No estoy hablando del Estado comunal, del leviatán rentístico venezolano. Y 15. Control relativo de la expansión del aparato administrativo del Estado, manteniendo por un lado una carrera técnica y por el otro el respeto a las contrataciones colectivas en el sector público y el sector privado, atento a las variaciones de la calidad de vida de los funcionarios, en especial atención al fenómeno de la corrupción, de la ética de las organizaciones del Estado, del leviatán rentista venezolano. Ahora voy a algunos comentarios. Al tratar de observar el otro lado de la moneda, para nosotros en términos conceptuales de desencuentros, más que de fallas o errores cometidos durante el periodo de gobierno, desde nuestra lectura se asoman los siguientes comentarios. 1. La crisis originada por el golpe de Estado y el sabotaje petrolero que en abril, luego de la detención del presidente y la reacción del pueblo y de parte de la Fuerza Armada, permitió el regreso en cuestión de pocas horas, en ese momento considero que en vez de profundizar el proceso revolucionario y de tomar una radicalización del mismo, se optó por buscar nuevos consensos que a la larga dieron un nuevo respiro a la oposición política que había quedado derrotada. Error grave, que luego ha dado nuevas oportunidades a los sectores dominantes junto a los aliados externos, para seguir manteniendo a jaque las posibilidades de un desarrollo en la transición que se buscó años después. Quedó abierta desde entonces aquella reflexión de que revolución que no se profundiza constantemente es revolución que regresa. 2. Con la llegada del impacto de la crisis mundial financiera del año 2007 y 2008, se asumió una direccionalidad de la política económica totalmente equivocada. Cuando se observaba un proceso recesivo, es como cuando el carro se está deteniendo, en vez de aplicar una política expansiva, se hizo exactamente lo contrario, cuestión que luego hizo más difícil la recuperación posterior en los años siguientes hasta el 2012. 3. Luego del triunfo electoral del presidente Chávez en las elecciones del 2012, su enfermedad mostró signos de nuevo preocupantes, que lo mantuvo alejado de las actividades del Estado. En ese periodo, desde que fue hecho público el agravamiento, surgieron fuerzas que pretendieron cercarlo y realizar una operación de aislamiento del resto de la dirección ejecutiva del gobierno, hasta llegar a la situación que se dio en un anuncio público el 8 de diciembre del 2012, donde solicitó al país que, de agravarse su salud, pedía que se le diera apoyo a determinada persona. A tal efecto, he dejado constancia en mis escritos anteriores a este trabajo, de donde he manifestado mi posición en relación a la grave y errada decisión tomada por el presidente Chávez. 4. La extrema generosidad, empeño personal, ansiedad del propio presidente en ver resueltos problemas seculares de la sociedad venezolana, como la cancelación de la histórica e impagable deuda social acumulada desde posiblemente 1830 o antes, y siendo el presidente profundo conocedor de la historia patria, lo impulsaron a querer resolver problemas que no podían tener una solución inmediata. La dinámica política es muy diferente a la dinámica económica, y más aún a los problemas culturales de una población influenciada por un fenómeno complejo como la cultura rentística, que debe ser estudiada por especialistas del área social, porque ha inducido a sectores de la población a obtener beneficios provenientes de ese provento que nadie produce, Carlos, pero que se capta del exterior.
Desde nuestro punto particular, se deben reconocer estudios realizados por venezolanos de diferentes corrientes políticas, ideológicas, partidistas, cuestión muy diferente a una justa distribución de los recursos del país. Es la atención que merecen los ciudadanos y las familias en términos de satisfacer sus necesidades más perentorias. En tal dirección, los planteamientos que siempre he sostenido de una administración severa, honesta, de los recursos públicos que sean asignados a las prioridades que fije la nación de acuerdo a los recursos generados por otras fuentes de financiamiento fuera del provento petrolero, lo cual conduce a una profunda reforma tributaria, donde se recaben recursos de quienes más posibilidades tienen. Tema fiscal que debe analizarse en profundidad más ahora que ya se puede declarar como de un colapso rentístico que llegó para quedarse. 5. La distribución del ingreso y la riqueza de acuerdo a la renta de los hidrocarburos tenía como límite el propio colapso, lo cual requirió cambios estructurales tanto en el modelo de desarrollo como en el modelo de acumulación, como problema hoy más que nunca vigente, al no existir la voluntad política ni el poder de un bloque hegemónico que lo sustente. Estamos desnudos, el rey está desnudo, victoria, libertad. Otro punto de esta presentación, espero estar dentro del tiempo, a los logros económicos obtenidos en el periodo 1999-2012. Pago de la deuda social acumulada posiblemente desde 1830, a partir de una distribución de la renta en ese periodo de un total estimado de $1 billón, billón en castellano, no en inglés, billón de billones, con 12 ceritos a la derecha. 2/3 partes de la misma se destinaron a satisfacer necesidades de los trabajadores y a través de los presupuestos de la nación y fondos especiales provenientes de la renta petrolera, que tuvieron como destino además las diferentes misiones socioeconómicas, con el objeto de mejorar las condiciones de vida, la mejoría de la distribución del ingreso y de la repartición de la riqueza creada proveniente de dicha renta. 2. El haber mantenido una política de independencia en relación a las instituciones multinacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras, con la pretensión de ellas de imponer políticas y medidas de neto corte neoliberal a expensas de la calidad de vida de la mayoría de la población. 3. Orientar la integración de procesos de cooperación a nivel latinoamericano y caribeño y también a nivel mundial. 4. La utilización de recursos extraordinarios para alimentar fondos dirigidos a la inversión productiva, tales como el Fonden, en sectores como la electricidad, la infraestructura, la producción misma, además de los recursos generados en el sector petrolero para fines propios de dicha industria. 5. Como una expresión estructural del colapso rentístico en la economía venezolana a partir de la década del 80, la inversión real en relación al Producto Interno Bruto no ha superado el 30%, manteniendo ese nivel en la primera década del siglo XXI, por el aumento de la inversión pública, dado que la inversión privada no pasó de los niveles de reposición cercana a un 10%. 6. El proceso de nacionalización de empresas básicas en Guayana, las telecomunicaciones y parte del sector bancario, para el cual se tomaron igualmente decisiones en el campo regulatorio. 7. Sostenimiento de una política de endeudamiento razonable. Aquí he oído cifras que no sé de dónde las sacan. A la mitad de las proporciones de la deuda en relación al Producto Interno Bruto a la media del periodo 1958-1998. 8. El haber dedicado cerca de 2/3 de los ingresos a la inversión social. 9. Mantenimiento de un nivel de reservas internacionales adecuadas a los requerimientos de las necesidades del país. Carlos, ¿usted se acuerda cuántas peleas tuvimos sobre eso? 10. Crecimiento de la economía nacional en tasas por periodos de acuerdo a las contingencias del inicio del gobierno, en una primera etapa de despegue económico, una segunda posterior a la superación del golpe de Estado de abril y el sabotaje petrolero
con tasas promedios elevadas hasta la llegada del impacto de la crisis financiera del 2008, con una nueva fase de innegable despliegue hasta final del año 2012. 11. El mantenimiento de una política antiinflacionaria moderada durante todo el periodo, prestando atención especial a la calidad de vida de las familias. 12. Atención especial durante todo el periodo de gobierno a la política de empleo, logrando tasas inferiores al rango medio. Gracias. 13. Como una expresión de la orientación de la política económica en términos de mejoramiento de la calidad de vida del venezolano, expresado en el cumplimiento de las llamadas metas del milenio, teniéndose como una muestra ilustrativa el índice de desarrollo humano, que para fines de la década se ubicó dentro del rango alto mayor de 0,8 y también del índice de Gini por debajo de 0, de 0,4, 0,40. Ante la constante y severa pregunta que se formulaba el presidente una vez que declaró la necesidad de orientar el desarrollo del país hacia una transición del socialismo y lo que era la realidad de Venezuela, las contradicciones comenzaron a emerger no solamente en la lucha política y social de Venezuela, sino también a plantearse la necesidad de cambios profundos, radicales, ilustrados en aquella reunión del Consejo de Ministros de hace ya casi una década, bautizada con el nombre de golpe de timón. Primer Consejo de Ministros del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, el 20 de octubre del año 2012. Testamento político del comandante Chávez, esperando aún por respuesta, habiendo pasado por casi una década perdida en retroceso, calificado por uno como de involución histórica, que ojalá en este encuentro produzca ideas, propuestas, análisis, balances, abriendo caminos para lo que será la Venezuela post-rentista del ya iniciado siglo XXI. A lo largo de este trabajo hemos centrado atención en solo una parte del problema de la planificación, el de la direccionalidad, dejando para otros análisis el de la viabilidad del cálculo, no solo económico, social, cultural, sino también del poder político. Todo ello dentro de la tarea de una planificación entendida como una praxis transustanciadora. Aquí no les voy a leer algo que está en el... ¿Es que acaso no debe considerarse la planificación como una función a través de la cual los seres humanos pueden conocer la realidad, decidir sobre ella y crear y conformar su presente y su futuro? Como en una ocasión escribía el comandante Ernesto Che Guevara, que la planificación debía calificarse como la primera posibilidad humana de regir las fuerzas económicas. Cuestión esta que debe ser analizada seriamente, tanto teóricamente como en la práctica, luchar por una posible transición al socialismo en la realidad de Venezuela. ¿O es que debemos seguir aclamando el Dios mercado, la ley del valor, como el máximo regulador de la actividad socioeconómica en este siglo XXI, para beneficio de la lógica del metabolismo del capital? Aunque, sin embargo, ni la crisis estructural de la lógica del metabolismo del capital, ni el colapso rentístico, ni la crisis de hegemonía permiten por sí solas o en conjunto predecir el futuro de una transición socialista para Venezuela en lo que resta del siglo XXI. No obstante ello, la lucha de clase, su evolución y perspectiva seguirán como causa permanente de la creación de esa posibilidad en un tiempo histórico que no se cierra, sino que continúa como enigma y reforzamiento de esta esperanza ya sembrada, difícil de ser erradicada en este pueblo impertérrito y glorioso. Consideramos que este coloquio a puerta cerrada debe abrirse a un debate nacional que impulse la elaboración en el terreno teórico, pero igualmente en la necesidad práctica de que Venezuela abra el futuro a la posibilidad de transitar en una vía del socialismo ligada a la idiosincrasia del pueblo venezolano, bolivariano, a las conquistas históricas de la independencia de hace 2 siglos y sobre todo en relación con otras experiencias en el ámbito latinoamericano y caribeño, respetando diferencias nacionales, pero embriagadas de ese espíritu internacional solidario
que siempre ha prevalecido en quienes han tratado de alcanzar una sociedad basada en la lógica del trabajo, en pocas palabras, el socialismo. Como se mencionó en otro lugar, esto lo voy a dejar, y para cerrar voy a recordar del viejo y pequeño gigante de ala, Antonio Gramsci, cuando decía: a la ley natural, al fatal ir de las cosas de los pseudocienciatos, ello ha sido sustituido por la voluntad tenaz del ser humano. El socialismo no ha muerto, porque no han muerto por ello los seres humanos de buena voluntad. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Giordani. Bueno, les recordamos que este aporte que acaba de hacernos el profesor Giordani hace parte o es, digamos, la introducción al debate que daremos mañana sobre la política económica dentro del proceso bolivariano, dentro del chavismo, y la invitación ahora es a que hagamos algunas preguntas relacionadas con la ponencia que nos acaba de compartir el profesor. Profesor, si usted está de acuerdo, creemos que podría ser una buena metodología, tal vez, que acumulemos 2 o 3 preguntas y después le devolvemos el micrófono para que usted tenga la posibilidad de responder. Ok, ¿sí? Muy bien, entonces, quienes quieran hacer alguna pregunta, Ángel. Sí, para la grabación, por favor. Bueno, muchas gracias por la intervención, profesor. Es un honor conocerlo en persona. Yo quería preguntarle, ¿por qué considera usted que ese tope que se colocó en algún momento a la acumulación de las reservas internacionales de Venezuela era apropiado para la economía venezolana? ¿Por qué cree que eso era una política acertada? ¿No cree que haber acumulado una mayor cantidad de reservas internacionales nos hubiese permitido afrontar mejor la crisis que se comienza a desatar a partir de 2013 en Venezuela? Gracias. Gracias. Una segunda pregunta. Carlos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, profesor Giordani. Usted en la ponencia en algún momento enuncia que por no seguir una política expansionista, me imagino que tiene que ver con el tema de inversión en el tema productivo en los primeros años, se llegó a un problema de recalentamiento o estancamiento para los años posteriores al 2004, 2005, 2006, hasta el 2012, ¿no? Y dice, escuché algo así y me gustaría, si es así, que profundizara un poco más a qué se refiere exactamente con eso. Y ahí pegadito, y disculpe que aproveche el momento, usted abrió un momento de el tema, y disculpe si lo entendí mal, de un embrión de esa intención que posteriormente se denunció como el Estado comunal, ¿sí? Lo expresó de esa forma y me gustaría como de Leviatán, o sea, como de Leviatán comunal. No sé si entendí muy bien eso, y como no lo entendí muy bien, quisiera que lo profundice. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Fernando. Y con Fernando cerramos esta primera tanda para que el profesor pueda responder. Ok. Aquí lo agarro para que no se vaya. En un trabajo que hicimos nosotros sobre la agricultura durante el tiempo de Chávez y de Maduro también, muchos productores y productoras, campesinos, campesinas, nos decían que la política de Bolívar fuerte, digamos, había favorecido una excesiva importación y había atentado contra la producción nacional. Quisiera saber qué piensa, o sea, qué respondería usted al respecto. Evidentemente, cuando se determina una política de tener un Bolívar a un nivel, tiene sus virtudes y sus defectos, como todo, igual que al revés.
pero hubo un aumento muy fuerte de importaciones hasta el 2012 y quisiera saber cuál es su respuesta a esa preocupación. El profesor prefiere que sigan preguntando y él va acumulando. Usted todavía no sabe si va a responder. Una pregunta en el mismo sentido de la discusión del Fondo de Estabilización Macroeconómica. Si nos puede dar detalles un poco de cómo se discutía, cuál era el contenido de la discusión alrededor de la función del FONDEM y qué pasó con el objetivo de que fuese un fondo de ahorro intergeneracional que permitiera solventar situaciones de vacas flacas, como se dice en criollo. Jesús. Mucho micrófono para el cantante. No, una pregunta. Yo soy periodista, por eso le pregunto lo siguiente. Bueno, mejor todavía. ¿Por qué fue errada la decisión por qué fue errada, dice usted que fue errada la decisión de Chávez de seleccionar a Maduro? O sea, ¿cómo se fraguó esa sucesión entonces? ¿Había una lucha de tendencia? ¿Tiene algún parecido esa lucha de tendencia con otras luchas de tendencia de otros procesos similares o análogos? Pero ¿había otras opciones? ¿Chávez tenía otras opciones de sucesión? Bueno, son como 4 o 5 preguntas. Típico periodista. Dos preguntas cortas. Una, en el contexto de la Revolución Bolivariana, la inversión en cooperativas, empresas de producción social, transferencia de medios de producción a organizaciones comunitarias fue muy alta. No recuerdo ahora, pero leí alguna vez sobre unas cifras comparativas de la inversión en cooperativas, del estímulo a cooperativa, era una cosa así como que no tenía sentido ni siquiera compararla con el pasado de los gobiernos anteriores. Sí, había mucha inversión. Sin embargo, si vemos el porcentaje del PIB de la economía social, ni siquiera entrar a hablar de una economía socialista, sino eso que llaman economía social, donde entrarían varias cosas, es prácticamente ridículo, no se corresponde con la inversión. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué balance hacemos de eso? Pensando en un futuro posible gobierno de izquierda que debería estimular también desde arriba, aunque se haga desde otros lados, digamos, la construcción de medios de producción en manos del pueblo, que fue lo que funcionó y que fue lo que no funcionó. Y otra pregunta tiene que ver con qué pasó entre 2013 y 2015, ¿no? Antes de que el gobierno tuviera un claro giro neoliberal, hubo una especie de inercia y al menos para muchos creo que no estaba claro qué era lo que se estaba construyendo ahí en materia de política económica y qué pasaba y cuál era la correlación de fuerza, donde desde afuera uno veía, bueno, unos anulan a otros y no pasa nada, solo que se gasta plata, pero como que no se iba para ningún lado, era la sensación, y la crisis avanzaba y el gobierno no respondía ni siquiera con una política de derecha clara, sino como una especie de inmovilidad. Quisiera tu comentario sobre ese momento. Sí, bueno, profesor, dos preguntas en realidad. Dos preguntas en realidad, profesor. La primera, en torno a este asunto de lo comunal, ¿no? Y de la economía comunal, de la construcción comunal. ¿Cómo era la convivencia hasta llegar al golpe de timón? ¿Cómo fue la convivencia en el gabinete ejecutivo y en el equipo que acompañaba al comandante? En términos ético-políticos, programáticos, de manejo, de las posiciones y el manejo en torno a lo comunal, las leyes del poder popular, la ley de comunas, la ley del sistema económico comunal, etcétera,
y los otros componentes, digamos, del área de planificación económica y financiera del país y de la revolución. ¿Cómo era esa convivencia en momentos en que estaba usted y habían otros, Isis, Ochoa, etcétera, ¿no? Diferentes gente en diferentes ministerios, ¿no? Esa es una pregunta. La otra tiene que ver sobre este asunto del empuje hacia una reforma tributaria. ¿Qué condiciones se dieron? ¿Qué sectores apostaban, frenaban, generaron bloqueos o estimularon, digamos, una política de avanzar hacia una reforma tributaria y, digamos, la articulación todo el sistema impositivo en los sectores productivos del país? Paramos. Digo que vamos a hacer este bloque y luego... Bueno, primero que no pretendan que tengo todas las soluciones de las preguntas que ustedes me han hecho. Ay, perdón. Ah, caray. Bueno, la primera pregunta sobre las reservas internacionales, sobre eso, afortunadamente en el Banco Mundial, en el Banco Central, y Carlos es testimonio de eso, había personas como el doctor Bernardo Ferrán, como el doctor Maza Zavala, como el doctor Krasú, como el doctor Castellano. ¿Qué pasó con las instituciones de este país? Con el doctor Maza Zavala se podía conversar, Carlos. Cuando tú acabas de dar un discurso que lamentablemente recordando, ¿no?, su figura, Oli, no sé, los compañeros economistas que están acá me disculpan si no los identifico. Entonces, allí se hacía un examen no estrictamente técnico, se valoraban muchísimas alternativas en una discusión profunda en el seno del directorio del Banco Central y se escogían un rango, porque ¿qué son las reservas internacionales? ¿Cuántos son las reservas internacionales en este momento, Oli, Carlos? Por debajo de 8.000, ¿verdad? Así es, que me los pidió un presidente de un banco central latinoamericano porque se lo teníamos que dar a ellos para que ellos los emplearan, ¿no? Y le dije que ahí estaba la puerta, ¿no? Entonces, esas discusiones estaban fundamentadas no en una tecnocracia. Yo no creo que el doctor Maza Zavala era un tecnócrata, yo no creo que el doctor Krasú era un tecnócrata, yo no creo que el doctor Castellano, todos ellos eran unos tecnócratas, eran venezolanos, fundamentando sus razones, que luego se le hacían llegar al presidente. Y más de una discusión tuvimos con el señor presidente y algunos de los miembros del directorio. El famoso Millardito. Entonces, si tú no tienes una reserva, como ahorita veo al amigo deportista que me dijo que tenía una reserva porque era para los próximos 5 gobiernos, me dijiste, Javier, si uno no tiene una reserva, ¿a qué puede llamar? Miren, en planificación, yo le decía a los muchachos, el planificador primero tiene que tener la paciencia de Job, la sabiduría de Salomón
y la longevidad de Matusalén para ver los resultados. Pero todo no es inmediato. Yo recuerdo una compañera en Guayana, en problemas de vivienda, cuando un minero le dijo, me das esa vivienda mañana. Y le dijo, bueno, tú te acompañas y me traes el muchacho mañana. Proceso de gestación es un proceso económico que tiene unos tiempos. La política tiene tiempos diferentes a lo económico, a lo social, a lo cultural. Y los venezolanos tenemos insertados en el ADN el rentismo. Dame lo mío, con lo mío no te metas. ¿De dónde sale eso? ¿Acaso que yo? Carlos, explícanos. ¿Acaso que una cosa es la producción, la investigación geológica, la perforación, tal, y luego entonces el medio de producción no producido, ¿verdad? Eso es una renta que se capta del exterior. Entonces, si eso se capta del exterior, vale la pena tener una reserva para cualquier contingencia. Pero el amigo comandante, presidente Chávez, a veces quería resolverlo todo ya. No era posible. No es posible, simplemente. Hay problemas que no se resuelven mañana. ¿Qué pasa si mañana este desgobierno sale? ¿Me lo están grabando? ¿Qué pasa? ¿Está preparado el pueblo venezolano para enfrentar los sindicatos? Yo fui dirigente profesional de los ingenieros durante mucho tiempo. Y cuando uno se presenta un conflicto tiene que tener opciones. No vamos a ver ahora qué pensamos o a ver el techo. No, señor, ¿cuál es la propuesta porrentista que se tiene en este escenario? ¿Cuál? A partir de mañana. En tantos de los problemas que algunos me lo han preguntado, pero otros lo han valorado ustedes en la reunión previa. Entonces uno tiene que estar preparado. Perdonen la imagen como los boyacaos, siempre listo. Sin evadir ningún método avisado. Por eso son los planes de contingencia. Si un caballero está enamorando a una dama y le da una cachetada, no anda bien la cosa por ahí, a menos que sea masoquista. No puede ser, no, tiene que ser galante, tiene que conquistar la voluntad del otro. Y ese es un reto de los que creemos en el socialismo en Venezuela. Yo no sé, profesor, si es socialismo del siglo XXI o del siglo 30, no lo sé. Pero esas semillas hay que sembrarlas. Algunas nacen, otras florecen y otras mueren, ¿verdad? Entonces, las reservas internacionales hay que tener una reserva adecuadas, decíamos, reservas internacionales adecuadas. Y eso eran largas discusiones. Una de las razones de mi renuncia en el 2007 con el presidente tenía que ver con alguna de esas cosas. 2007 y la crisis. Si el carro se está deteniendo porque no tiene gasolina, o no tiene, y usted frena, ¿qué pasa? Se para. Se para. ¿Qué pasó en el 2007 y 2008 con la crisis internacional? Entonces pusieron el freno, se para. Y después entonces remontarlo otra vez, como costó, Dios hizo ayuda. Leviatán rentista. Bueno, no solamente es la crisis del capital, de la lógica del metabolismo del capital, es la crisis del Leviatán. El Estado existe desde antes del capitalismo. No este Estado, no los Estados en lucha con las transnacionales. ¿A quién creen ustedes que le paran los transnacionalistas norteamericanos o chinos o japoneses o alemanes o rusos? El Leviatán, entonces rentista, también hay que estudiarlo, porque una cosa es
Estado comunal y otra cosa es el sistema comunal. Y vean las diferencias. Agricultura, Cadivi, más de una vez se mandó a hacer una investigación y ciertos personajes de este desgobierno las mandaron a parar. ¿Cuántas veces nos dijimos lo de Cadivi? ¿Cuántas veces no experimentamos? Y las bicicletas financieras que están muy de moda. Te doy, compro, vendo. Y en esa bicicleta, ¿verdad? Fondo de Estabilización Macroeconómica y el FONDEN. Claro, si uno tiene capacidad de acumular, ¿para qué va a destinar esos recursos? Para el ocio, para irse a comer una tajada en Turquía, en Estambul. Perdonen, no me jodan. Esos recursos, primero son del país, son de la nación, son de la república, ¿y a qué se van a destinar? A la inversión. Esa cifra de la inversión, que es casi de 30 años, es una tendencia descendiente de la inversión, corríjame profesor, corríjame, no superaba el 30%, y de eso el sector privado, prácticamente una línea por debajo del 10%. Reposición, no invertían. Burguesía. ¿Es que acaso que aquí hay una burguesía revolucionaria? ¿Es que acaso que la burguesía fue revolucionaria? Posiblemente allá en Francia era revolucionaria, frente al feudalismo, era revolucionario. Entonces, el FONDEN se trató de dar una serie de criterios de inversión para algunas empresas estratégicas. No hay mejor negocio que una empresa de telecomunicaciones bien administrada. No hay mejor segundo negocio que una empresa de telecomunicaciones mal administrada. Bueno, la electricidad. Las discusiones que tuvo Lenin con el primer plan de electrificación, no dijo electrificación y soviet igual socialismo, más o menos esa era la expresión que usó. Entonces, fondo de ahorro para algunas inversiones y algunas prioridades del área social. Es que yo creo que en Caracas y en Venezuela no hay librerías, ¿ahora para qué? Si la gente no lee, es Twitter, 124 cosas nada más. ¿Se habrán leído El Quijote? ¿Habrán intentado leer a Shakespeare? O qué sé yo, al Dante. El infierno venezolano. La elección de Maduro. Bueno, sobre eso, cada quien que haga sus hipótesis. Yo no soy médico, no soy psiquiatra. Cada uno que haga sus hipótesis por qué ocurrió eso, ¿verdad? La inversión en la parte productiva, cuando uno distribuye los recursos desde un helicóptero, usted no sabe a quién le van a tocar. Eso lo hacen hasta en las guerras, ¿no? Porque no saben si los soldados están frente o en la retaguardia o en la vanguardia. Entonces no sabe si le llegan, que es la cosa del enemigo. Entonces es difícil. Y con un presidente que no era ningún mamador de gacho, ni tampoco sufría de verborrea, porque sabía lo que estaba diciendo y por qué lo decía. Entonces, esas prioridades, bueno, hay que fijarlas alguna vez, discutirlas en algún lado. Y el presidente Chávez, cuando se le daba un libro de este color, lo leía. No son como ciertos personajes que usan esta carpeta de Manila, que es para poner cosas adentro, para escribir arriba.
sin alusiones personales. Entonces, la producción en esa inversión, por supuesto, cuántos gallineros verticales, como que era la cosa. Y entonces supuestos empresarios. Ahí de Bande salió un tipo con las manos así, cuando estaba la compañera M. Betancourt. Pues claro, creían que, eso creo que se llama patrimonialismo, me ayuda. Creían que los recursos eran para ellos, para su familia, para su tal, como ciertas medidas que toma este gobierno en este momento, supuestamente defendiendo los intereses nacionales. Miren, yo le comentaba al amigo Javier que hay una diferencia sustancial en el modo de operación de las mafias y de los planes en cuanto al poder. Las mafias tienen un código de ética que el que no lo cumple, está listo, sabes cuál es su destino. En los planes no. En los planes hay un proceso de metástasis, de división. Si el reparto no es conveniente, se dividen. Saquen ustedes las conclusiones. Paso del 2013 al 2015, doloroso, doloroso. No hay peor ser humano que quien no sabe dónde va. Y ahí comenzó este proceso de involución histórica, que se agrava como tendencia. ¿Y a dónde vamos a llegar? A la posible pérdida del desmembramiento de la nación venezolana. Miren lo que digo. Ustedes no sé cuántos escritos han hecho, le decía a Oli, no sé, han publicado casi 600 páginas ya de la Constitución. Es bueno que nos las hagan saber, pues, porque tenemos un artículo y tal, pero ustedes tienen un dossier ahí. Sistema comunal y Estado comunal. Lamentablemente no lo hizo Marx al estudiar el problema del Estado. Él lo tenía en el plan de trabajo. Y asimismo lo tenía el profesor Mesaro. El profesor Mesaro no lo pudo completar. Pero léanse un capítulo de su libro Más allá del capital, donde habla del sistema comunal en una crítica de su maestro, de Lucas, pues siempre su maestro y amigo de toda la vida, hasta que Lucas murió en el 77, por ahí, donde establece las diferencias entre el sistema y ahora y todos los estudios que ha publicado después en Monthly Review sobre el Estado, la crisis del Estado, la crisis, la discusión crítica del Estado del Leviatán. Bueno, en chiquitico, el Estado rentista, ¿qué? Y si es patrimonialista, entonces se reparten las rectos. ¿Entre quiénes? ¿Entre la población en general? ¿Entre los índices macrosociales y macroeconómicos? No. Entre la familia, ellos, los aproximados, y creen que son eternos, además. Miren, no hay crimen perfecto ni poder absoluto. No existe, eso no existe. Ni que exista la CIA, el FBI, el Pentágono, no. Entonces la diferencia entre Estado y sistema es bueno que sea examinado por algunos de ustedes que han estudiado ese problema y lo lleven adelante. Y por último, la reforma tributaria, bueno, eso hay que plantearla ya. Yo echaba el chiste que frente a mi casa había tres Ferrari, uno amarillo, uno azul y uno rojo. No, ahora me voy a cambiar para Lamborghini porque los Ferrari están por ahí. Nada. Claro, ¿quiénes tienen acceso a los Ferrari? El 90% de la población venezolana.
Los profesores universitarios, profesor. ¿Cuánto es que es el sueldo ahorita de un profesor titular de educación exclusiva? $140. Yo no tengo dólares para comprar los libros que yo he escrito. Bueno, es que no hay librería tampoco. Yo creo que ya Haití nos superó, profesor, ¿no? Haití... Sí, no, hace tiempo. Entonces, si eso es para una persona, profesor titular de educación exclusiva, ¿qué se puede esperar de alguien que entre en la universidad? No hay carrera. O sea, una expectativa de vida, no solamente físico-biológica, sino también laboral, ¿no? Entonces la reforma tributaria, ese es un reto y es un desafío por plantear. Ya inmediato, los que más lo conozcan, hay compañeros que escriben permanentemente en esos temas. Bueno, hasta aquí llegaron las preguntas. No sé si se cantaron ustedes porque yo todavía estoy aquí. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a hacer una última ronda de preguntas y cerramos. Un segundito que Ángel había quedado de la ronda anterior y luego le damos la palabra a Juancho. Bueno, profesor, ahí en una presentación del... ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Por esto. En una presentación del uno de los presupuestos, ¿no?, nacionales, usted planteaba que el país venía de por lo menos unos 25 años, ¿no?, de transferencia al exterior del ahorro nacional, ¿no? Y el propósito declarado, ¿no?, de la política de gobierno era obviamente frenar esa transferencia al exterior del ahorro nacional. Bueno, ¿qué explicación pudiera darle usted a que gran parte del ahorro nacional efectivamente siguió transfiriéndose al exterior, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta. Y la otra, ¿no? Bueno, aquí digo que creo que es evidente que los variados mecanismos de transferencia de la renta pública al sector privado se mantuvieron, ¿no?, como la baja carga impositiva históricamente hacia las clases propietarias, la disposición de fondos públicos, créditos súper baratos, etcétera, pero hubo una novedosa, que creo que por cierto la conversamos una vez en una entrevista que le hicimos a Oli Millán, que fue la emisión de bonos, ¿no?, bonos de deuda, que los compraban en bolívares de doble denominación, ¿no? Los bonos de doble denominación los compraban a precios más subsidiados en bolívares y eran valederos y se podían intercambiar, ¿no?, en dólares afuera. Un mecanismo, digamos, novedoso de transferencia de la renta pública que lo aprovechó grandemente la banca privada nacional, ¿no? No sé, ¿qué opinión, ¿no?, le merecía a usted esa política? Que, bueno, desde el punto de vista de varios, era una política bastante regresiva, ¿no? Bueno. Ajá. Juancho. El presidente Chávez señaló como una contradicción fundamental de la economía venezolana la transferencia de divisas al sector privado, ¿no? De hecho, él planteó el hecho de frenar la transferencia y una instalación de una corporación de comercio exterior, ¿no?, que es una especie de nacionalización de comercio exterior. Yo entiendo que hay algunos rubros, materias primas, que fueron nacionalizados y que el Estado ejerció monopolio allí, pero ¿qué pasó con esa política, pues con esa orientación que dio el comandante Chávez de instalar esa corporación y de nacionalizar el comercio exterior? Y si esa política hubiese podido refrenar, contrarrestar los efectos o digamos la propia hiperinflación que ya venía asomándose, ¿no? Ok. Ajá, listo. Y con Leonardo cerramos. Buenas noches. En su intervención, usted asociaba el socialismo con una sociedad de trabajo, ¿no? El socialismo era el socialismo y el mundo del trabajo eran dos desarrollos paralelos, ¿no? Le quería preguntar si Chávez veía finalmente eso así o si Chávez creía
que el socialismo podría materializarse con una sociedad rentista, si finalmente él concilió esas dos realidades, ¿no? Eso era todo. Unos se cansaron. Sí. Profesor, claro. Profe. No se ve. Aquí. Sí, Ella es la que manda. Prometo ser breve. Vamos a escuchar a Luis y luego Roberto, cortito y cerramos porque ya no sé. Sí. Profe, más allá quien le está preguntando es una persona bastante ignorante de toda la terminología, los tecnicismos económicos, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cuáles son los signos como más fundamentales que tuvo el gobierno de Chávez o las políticas más fundamentales que se planteó, independientemente si la logró o no, pero para superar el rentismo, a su manera de ver. Quizás nombrar una o dos cosas que son fundamentales. Una denuncia que se hizo en ese momento, creo que usted fue uno de los protagonistas y Edmé Betancourt creo que era, sobre una empresa fantasma que se habían llevado miles de millones de dólares, que 20.000, pero entonces en los meses subsiguientes, en algún momento el mismo Elías Aguas llegó a reconocer que eran 60.000 millones de dólares y yo creo que Maduro llegó a decir que hasta 200.000 millones de dólares, no estoy seguro, pero creo que fue esa cantidad. Que todo eso habría ocurrido con Chávez vivo, pues no era algo que ocurrió a posteriori. En base a una empresa fantasma a la cual se había dado financiamiento, que obviamente tenían nombre y apellido. Eso cómo ocurrió, y lo relaciono con algo, o sea, tú lo nombraste, creo, Alejandro Andrade, ¿no? Alejandro Andrade era el tesorero y además había sido del anillo más íntimo de Chávez, igual que Claudia Patricia Díaz, que también era, y ambos fueron tesoreros de la nación, y a Alejandro Andrade le confiscaron 1.000 millones de dólares, que no es cualquier cantidad, pues si tú te llevas 1 millón de dólares ya eres un excelente ladrón, pero si te llevas 1.000 millones de dólares, no, tienes que poder ponerte una estatua, pues. El rey de los ladrones. ¿Cómo ocurrió eso? Y los personajes son el anillo íntimo de Chávez, no es que se lo llevó un desconocido, un adeco infiltrado, sino algo difícil de entender. Bueno, yo voy a empezar por esta última pregunta. Cuando yo asumí el cargo de ministro de Finanzas, esto parece una anécdota, pero puede ser una cosa inventada. Y empezamos a revisar los presupuestos de los ministerios. Y había algunas damas, no por damas, la tesorera, el tesorero, fueron damas y caballeros. Me llegaron a amenazar y me dijeron, bueno, si esto es un cuento inventado no importa, esto es licencia literaria, ¿verdad? Que se iban a desnudar en la esquina de Carmelita y se iban a echar pintura roja. Entonces yo llamé al presidente, le dije, presidente, me están amenazando. ¿Pero qué le dijiste, Jorge? Que iba a llamar a Botero. Y en una reunión con unos ministros, entonces el presidente, con ese sabor llanero, dijo, algunas ministras tienen problemas con el profesor Giordani, porque es que estoy conversando con Botero. Miren, los gastos del Estado, métale ahí 50, 100%, no sabían, no tenían idea. Esa es la burocracia del Leviatán, no porque no sean necesarios para sueldos y salarios, o esta burla que acaban de hacer con la que llaman
UNAPRE. Por favor. Pero los recursos tienen que ir destinados a ciertos fines y si son correctos. En la agenda alternativa bolivariana, pasó como ese tanque frente a Miraflores. En un tanque caben 3 o 4 personas. Según las declaraciones de muchas personas, ellos estaban ahí en ese tanque. Embustero, ahí lo que había era 3 o 4 personas los que estaban en el tanque. Entonces, en ese sentido, cuando uno dice una cosa y declara, tiene que fundamentarla. Y el presidente, le decimos, estas son nuestras opiniones, consulte con el que usted quiera, con el que usted tenga confianza. Y entonces me decía, yo siendo ministro de Finanzas, me decía, tú no le das real a nadie. Le dije, el administrador de la hacienda pública es usted, presidente. Y estas son las recomendaciones que le estamos dando. Yo tengo un acordeón como de puntos de cuenta que después se lo sometí a otra persona y ni los vio. A ver cómo le va a responder a la historia. Porque la historia no termina hoy, la historia comienza con Victoria, Libertad, ¿verdad? ¿O es que no? Entonces, esto es un punto de referencia y qué importante es que podamos conversarlo en términos duros, en términos críticos, pero asumiendo cada quien su responsabilidad individual y colectiva, ¿verdad? Atajar al presidente Chávez, no sé si ustedes algunos lo conocieron bien, era como un lince o un tigre o un león en la selva, ¿no? Con toda su intensidad. Y el pago de la deuda social, miren, cuando estábamos en Yare, el Morgan Guaranty Trust decía que los venezolanos poseían en el exterior 89.000 millones de dólares. Entonces, dijimos, comandante, yo siempre le digo a usted, presidente, vamos a estimar que la deuda social sea de unos 100.000 millones de dólares. Para dar una estimación, después de sacar las cuentas de la renta, ustedes las pueden sacar, ahí está la obra del doctor Asdrúbal Batista, pueden sacar las cuentas y hacer la referencia, la renta petrolera en un cierto periodo llegó a $1 billón, $1 millón de millones. Bueno, aproximadamente 2/3 de esa renta, pónganle ustedes que fueron distribuidas de un helicóptero en las misiones. Pero ese otro tercio se fugó por los canales del sistema financiero. Algunos préstamos los devolvieron, otros no, otros lo dedicaron a su pecunio personal, ¿verdad? Héctor Navarro a veces le digo, oye, ojalá consigan unos papeles de Panamá a ver si salimos de abajo, chicos. No van a poder, porque por más que hablen pendejadas y sean unos charlatanes, la historia los va a condenar. Cada quien que se defienda, amigo. Y una cosa es hablar pendejadas en el exterior y otra cosa es estar aquí. Con todos los riesgos. Aquí me pusieron una grabadora, o sea, se la puedo mandar así si quieren. Mi padre luchó en la Guerra Civil Española a nombre de la República. Y mi hermano, nacido el 30 de enero de 1939, cuando ya Franco había tomado Barcelona, mi madre subió a los Pirineos, como así como estaba Victoria Libertad. Creo que menos de un año. Entonces, ¿qué me van a echar cuento? Que asuman su responsabilidad histórica. Por eso entonces es que esta reunión tiene que hacer en el pueblo, en todas partes. En todas partes. Cada uno
Como yo pienso llegar a 120, todavía me quedan algunas reuniones posibles, ¿no? Entonces, no fueron 200.000, profesor. Tal vez un tercio de la renta se fue por esos canales, pero no todo fue corrupción. Algunos fueron préstamos, otros lo devolvieron. Entonces, ese análisis, cuando con el MES lo pedimos en el Banco Central y en Cadivi, no fue posible hacerlo. No fue posible hacerlo. Porque ahí teníamos a Cadivi, y A, y B, y C, y D. Pero bueno, entonces las cifras fueron... Nosotros hicimos un experimento. Tomamos 200 millones de dólares. Con la ayuda de unos compañeros de PDVSA en el sector financiero, hicimos una especie de subasta. La subasta es un sistema de venta, ¿verdad?, del sistema capitalista. Y se distribuyeron entre pequeños productores, todos sustanciados, pero a ninguno de ellos le íbamos a dar los reales a través de los bancos. Se los íbamos a dar si este señor necesitaba una máquina comprada en Alemania, cuando traía la máquina y aquí estaba la máquina, pagábamos, porque había un control. No darle los reales a él con la bicicleta financiera, ¿verdad? Esa que está tan de moda, el juego con el dólar y baja y sube y me das en bolívares y te los mando. Entonces, en esos 200 millones de dólares, claro, algunos resultaron positivos, entonces, pero si yo era un empresario y ofrecí tanto, yo tenía que bajar, y ese era un sistema de control, de asignación en Cadivi. Los responsables que están en Cadivi, que asuman su responsabilidad. Entonces no fueron, con el CISME, fueron aproximadamente 20.000 millones de dólares, pero no son 200.000. Eso fue la salida de capitales o la salida del sector capitalista en términos de parte de la renta. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que hay gente que no sabe ya multiplicar, no saben sumar, y entonces dicen lo que le cuentan. Coño, Chávez no era así. Chávez averiguaba y sacaba sus cuentas, ¿cómo es?, del arañero, ¿no? Porque sabía sacar cuentas, ¿no? Chiquitas, pero de buen bodeguero, ¿no? Entonces, el CISME son 20.000 millones de dólares asignados, tal, pero no son esos 300, 200.000 millones de dólares. Esa es parte de la renta que salió para el sistema de la lógica del capital. Los trabajadores, en cambio, fueron otros 2/3 que son, no es poca cosa, casi 600.000 millones de dólares. Pónganle ustedes, repartidos desde un helicóptero. Pero ahí están las cifras, por más que se quieran, las metas del milenio, la alfabetización, la salud, la educación, la cultura, el deporte. Lo que pasa es que él era magallanero, yo era del Caracas, usted debe ser del Zulia, profesor, seguramente, o del Pastor a lo mejor. No, ya nací. Pero bueno, entonces el CISME eran más o menos 20.000 millones de dólares, pero la cifra total calculada en términos de a mato grosso, como dicen algunos, de la renta, casi 1/3 fue dirigido por allí, pero algunas fueron inversiones que se hicieron, ¿no? Otras no. Pero esa investigación hay que hacerla y a que nadie le dé pena. Eso no se llama el mecanismo de la renta presunta. Ayúdenme ustedes que son juristas. Si yo me gané esto porque jugué a los caballos, me lo gané en el 5 y 6, o apostando a que perdiera Argentina. ¿Ganó Argentina o México? Argentina. Ganó Argentina. Bueno. Los mexicanos jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Bueno, entonces esos números, esa es una investigación que hay que hacer, y nosotros la pedimos cuando estaba en MES allí, no fue posible. Sacaron en MES. No estoy hablando de precisión de cifras, profesor, pero estoy hablando de aproximaciones.
La sociedad socialista es el trabajo. 10 minutos, ya me pusieron, ya están cansaditos. Yo les dije que yo me iba a quedar aquí solito. Ajá. Mire, la lógica del metabolismo del capital, como lo estudió Marx, y después todo el trabajo que hizo Iván Méssaro, tiene 4 crisis fundamentales que esa lógica en sus límites estructurales no resuelve. El problema de las contradicciones entre el Estado Nacional y las transnacionales, el problema de la igualdad sustantiva fundamental para una sociedad socialista, el problema del ambiente, que los jóvenes lo sienten mucho más que algunos de nosotros con juventud acumulada, y el desempleo estructural, que no lo va a resolver. Entonces, eso que venía estudiando Iván Méssaro desde hace 50 años, con sus primeros trabajos, porque cuando era húngaro y se vino de la Revolución Húngara, decían, aquí viene uno de los nuestros, y resultó más marxista que los mismos marxistas italianos. Y bueno, su mentor, Lucas, ¿no? Amigo de toda la vida. Entonces, esa lógica es acumulativa. Eso no se puede parar un día, porque si no vienen las crisis. Y esta crisis no es de 7 años, coyuntural. Esta es una crisis estructural que afecta ahora somos ya 8.000 millones de seres humanos, ¿verdad? 8.000, lo declararon estos días. A todito nos afecta igualito. No es que las bombitas creen que en Ucrania están jugando perinola. Detrás de la guerra de Ucrania están los megatones. Mucho cuidado, que el señor Putin no es Gorbachev, tiene tradición. Bueno, era teniente coronel de la KGB. Ustedes no se han visto cómo camina Putin. Él no mueve una de las manos, ¿no? Claro, porque la mano derecha la tiene ¿dónde? ¿Eso dónde lo aprendió? En el Pentágono. Cuidado pues con los megatones detrás de los resultados de fútbol en Ucrania. Entonces es la sociedad basada en el trabajo, pero no un trabajo alienado. Aquí por lo menos estamos siendo explotados conscientemente. Ya pasaron las 8 horas, ¿verdad? Ya, coño, aquí nadie nos defiende, ¿no? Ya van para 10 horas y pretenden ustedes seguir. Yo sigo, porque yo no estoy aquí trabajando, sino porque esto es una pasión por lo que hago. Y esa es una sociedad diferente a la que tenemos. No es valor de cambio, amigo. Es satisfacción de necesidades humanas, físicas, culturales, deportivas, la estética que alguien planteó en algún momento. Entonces esa es una diferencia fundamental. ¿Cómo se construye? ¿Dónde están las fórmulas? ¿Dónde están las fórmulas? Pero hay experiencias históricas. Chávez no conocía a Méssaro, Chávez no era, pero había estudiado ciencias políticas, tenía todas las materias aprobadas, le faltaba solamente la tesis. Yo le dije, ¿no? Presidente, ¿y cuándo va a terminar la tesis? Estoy en el trabajo de campo, Jorge. No me joda. No tenía suficientes evidencias para mantener su tesis de maestría acá, ¿no? Y de doctorado a lo mejor. Bueno, por aquí había otras preguntas que se me están resbalando, lo público y lo privado. Bueno, ese tiene que ver una de ellas con la misión. Si el tamaño de la renta, supuestamente bien calculada, es 1 millón de billones, billones 12 ceros, 2/3 fueron destinados, en el caso de Venezuela, a lo social, y 1/3 se coló por las vías del sistema financiero. Se coló, no había capacidad. Lo del comercio exterior fue un ejemplo.
Bueno, está bueno ya porque ustedes están cansados, pero yo sigo aquí, usted me ordena. Muchísimas gracias, profesor Giordani. Muchas gracias también a todos y a todas por esta jornada tan enriquecedora. Les esperamos entonces mañana. Mañana, como ya les anunciamos, la idea es que tengamos un debate sobre la política económica y la intervención del profesor Giordani, digamos, será también uno de los elementos disparadores para animar mañana el debate. Nos vemos a las 9 de la mañana en punto, por aquí, les esperamos y bueno, que mañana también tengamos una jornada muy productiva. Muchas gracias.